En las dos últimas lecciones hemos hablado en detalle del ciclo de vida de un proyecto de ciencia de datos y de los roles que puede desempeñar un científico de datos en dichos proyectos. Sin embargo, en el campo laboral muchas veces encontramos otros roles como el analista de negocios, el analista de datos y el ingeniero de datos que apoyan algunas fases de desarrollo de ese proyecto en ciencia de datos. Así que en esta lección hablaremos de esos roles y de sus semejanzas y diferencias con la labor que desempeña un científico de datos. Comencemos hablando del primer rol, que es el de analista de negocios. Entonces, este profesional convencionalmente tiene un perfil de formación en el área de finanzas, en el área de administración. Entonces, es una persona que al incorporarse en la empresa, en la organización, en primer lugar, pues entiende claramente el funcionamiento día a día del negocio. Sabe cuáles son las necesidades del negocio, qué necesidades hay, por ejemplo, en términos de recursos humanos, de recursos financieros, precisamente los temas de marketing los conoce, los temas de relacionamiento con el cliente. Entonces tiene un mapa mental completo de cómo funciona el negocio. Pero además de eso, por su formación profesional también tiene, digamos, esa capacidad de comunicarse con el científico de datos usando el mismo lenguaje. Entonces, en ese sentido, el analista de negocios sirve de puente entre los detalles del negocio y el trabajo que posteriormente va a realizar el científico de datos. Es el que conecta esos dos elementos. Y además de eso, pues ya digamos como habilidades blandas, también lo ideal es que ese analista de negocios sea una persona con muy buenas habilidades comunicativas, tanto habladas como escritas, como a través de, digamos, el manejo de presentaciones y la visualización de datos y de resultados. Entonces, teniendo en cuenta este perfil, si volvemos al ciclo de vida del proyecto de ciencia de datos que mencionábamos en una lección anterior, a esos 7 elementos que conforman el proyecto, pues podemos ver que con esas características el analista de negocios puede apoyar principalmente las fases 1 y 2, que son precisamente definir el problema o delimitar el problema del negocio, precisamente por su conocimiento del negocio y por cómo puede transmitir esa información al científico de datos, junto con la misma definición de los objetivos o las metas del proyecto de ciencia de datos que van a obedecer precisamente a las necesidades del negocio. Entonces va a apoyar mucho esos procesos y va a entrar a interactuar en esas fases con el científico de datos, así como en la fase final, que es cuando ya se ha culminado el proyecto, se van a llevar los resultados al equipo de la empresa. Pues precisamente dado su conocimiento y sus habilidades comunicativas apoyará ese proceso que construirá de manera conjunta con el científico de datos. Entonces ese es el primer rol que aparece usualmente en una organización. El otro rol que podríamos encontrar también al interior de una organización es el del ingeniero de datos, y su labor es muy sencilla, pues muy sencilla de definir pero no sencilla de ejecutar. Entonces la labor es poner a disposición de la organización, de los demás miembros del equipo y del científico de datos precisamente la materia prima del proyecto, que son los datos. Entonces, ¿eso qué implica? Que el ingeniero de datos debe tener conocimientos de software especializados, conocimientos de hardware incluso, y obviamente conocimientos de programación que permitan o que le permitan al ingeniero ir a buscar los datos donde estén de forma digital y crear como el flujo de trabajo requerido para que fácilmente esos datos puedan llegar precisamente al científico de datos y a los demás miembros del equipo. Entonces, en ese sentido, digamos que el papel principal del ingeniero de datos está en la fase 3, todo ese proceso de recolección, e incluso también dependiendo de las organizaciones, en ocasiones el ingeniero de datos, teniendo en cuenta sus habilidades también de programación avanzada, pues permite también hacer como un procesamiento previo de esos datos, es decir, va a apoyar también la fase de limpieza de datos. Y un tercer rol es el de analista de datos, que muchas veces se confunde con el del científico de datos, pero la diferencia importante está en el tipo de datos que procesan y las herramientas que tienen a la mano. Es decir, el analista, así como ocurre con el científico de datos, puede estar involucrado en todas las fases de desarrollo del proyecto, desde el planteamiento del problema del negocio hasta la comunicación de los resultados. Pero entonces, ¿qué ocurre? En el caso del analista, usualmente es un profesional que está en capacidad o que tiene conocimientos y habilidades para procesar, entre comillas, digamos, pocos datos. Cuando hablamos de pocos datos, es que un analista maneja usualmente bases de datos con decenas de miles o máximo cientos de miles de datos. Y esos datos, entre comillas, también son más sencillos, es decir, que usualmente se encuentran almacenados en una base de datos y se encuentran en formato tabular.
una tabla como la que vimos en el video anterior cuando hablamos de los ciclos de un proyecto de ciencia de datos, del ciclo de vida de un proyecto de ciencia de datos. Entonces, en ese sentido, el analista tiene, digamos, ese enfoque de datos. El científico de datos generalmente procesa muchos más datos. Estamos hablando de cientos de miles, de millones o de decenas de millones de datos. Entonces, eso requiere, por ejemplo, otras técnicas, habilidades de programación, conocer herramientas de software adecuadas para manipular esos datos. Y además de eso, esos datos son mucho más complejos que los que puede manejar un analista. Entonces, además el científico de datos de manejar o de manipular datos en formato tabular, manipula datos en otro formato que, como lo veremos en la próxima lección cuando hablemos en detalle de los datos, maneja datos en formato no estructurado. Es decir, datos, por ejemplo, como la voz, las imágenes, el texto, los videos, datos mucho más complejos de los cuales es más difícil extraer información. Entonces, por eso su perfil de formación es diferente al del analista. Las herramientas que debe tener a la mano el científico de datos son un poco más sofisticadas que las que puede tener el analista. Pero en últimas, ambos están analizando diferentes tipos de datos. El analista, por otra parte, entonces usa herramientas más sencillas. Por ejemplo, maneja herramientas de programación como SQL, que es una herramienta que permite acceder a bases de datos como Python o R, pero el científico de datos, debido a que los datos son más complejos, pues va a requerir, por ejemplo, herramientas para el análisis predictivo, que pueden usar herramientas estadísticas más sofisticadas o que pueden usar librerías de Machine Learning que son mucho más sofisticadas y que necesariamente el analista no las requiere porque precisamente sus datos son un poco más sencillos. Y teniendo en cuenta esa simplicidad, entre comillas, porque no es que resulte fácil el trabajo del analista, pero teniendo en cuenta esa simplicidad de los datos comparada con las de los científicos de datos, el analista pues puede llevar a cabo análisis más sencillos, es decir, puede tomar un set de datos y generar un análisis descriptivo, un análisis explicativo de pronto y comunicar esos resultados. El científico de datos puede ir más allá incluso, entonces además de realizar análisis descriptivo y explicativo, como lo veíamos anteriormente en otras lecciones, pues también puede elaborar modelos de Machine Learning mucho más sofisticados o modelos estadísticos, es decir, que va a realizar un análisis predictivo y también puede generar una serie de recomendaciones para mejorar aspectos puntuales del negocio, es decir, va a realizar también análisis prescriptivo. Y teniendo eso en cuenta, entonces también la diferencia entre el analista y el científico es su formación. El analista sí debe tener algunos conocimientos básicos de estadística, de matemáticas, de algunas herramientas de programación, pero el científico de datos requiere una formación mucho más robusta en estos campos. Debe ser muy bueno en estadística, en probabilidad y estadística, en muchas herramientas matemáticas y debe conocer más a fondo muchos detalles de programación. Usualmente el analista incluso puede utilizar paquetes como Excel o software para manejo de hojas de cálculo y poder realizar el análisis de esta forma. El científico de datos necesariamente sí debe conocer herramientas sofisticadas de programación para poder extraer la información requerida de los datos. Y teniendo esto en cuenta, entonces, pues vemos que, como lo mencionábamos hace un momento, ambos pueden abordar las 7 fases de desarrollo del proyecto, pero el enfoque varía, digamos, en el tipo de datos que están manipulando y las herramientas y los tipos de análisis que terminan realizando. ¿Cómo se relacionan estos roles? Entonces, en una organización, dependiendo de la empresa en la que estemos trabajando, podremos tener algunos de estos roles. Digamos que esto no es el estándar. Muchas empresas muchas veces el científico de datos se enfoca en realizar más tareas, por ejemplo, de analista, o a veces debe tener incluso habilidades de ingeniero de datos o mucho conocimiento del negocio como el analista del negocio. Pero digamos en una organización ya con un recorrido de varios años en estos temas, pues ya digamos que la organización tiene unos niveles jerárquicos y un equipo de profesionales encargados de diferentes elementos. Entonces, idealmente debería tener un analista de negocio, por otro lado un científico de datos, un analista de datos y un ingeniero de datos. Ninguno de estos roles es excluyente. Como lo hemos mencionado anteriormente, el analista puede colaborar con el científico de datos o con el analista de datos o con el ingeniero de datos, y digamos que lo que se busca es al interior de una organización que estos roles funcionen de forma armónica y cooperen en diferentes fases de desarrollo del proyecto.
Muy bien, ya tenemos claros varios de los roles que podemos encontrar en una organización y cómo estos interactúan en un proyecto de ciencia de datos para generar valor para la empresa. Y con esto cerramos esta primera sección del curso, con lo cual ya tenemos un panorama completo de lo que es la ciencia de datos. Así que en la próxima sección nos enfocaremos totalmente en los datos, que como hemos mencionado son la materia prima de la ciencia de datos, y específicamente en la próxima lección hablaremos de los tipos de datos.